Platiquemos de fundamentos de analizadores de redes. Un analizador de redes es utilizado para poder caracterizar componentes de RF. Por ejemplo, antenas, filtros, cables, entre varios más. La selección de un analizador de redes estará definida por el rango de frecuencia y la cantidad de puertos del equipo. Esto será de acuerdo al tipo de componente de tu interés. Por ejemplo, si el instrumento tiene dos puertos, significa que tiene un puerto que puede tanto excitar como medir. Puerto 2 realiza la misma tarea. Si tú quieres caracterizar una antena, únicamente requieres un puerto, porque entonces el puerto actúa como un estímulo y medirá las reflexiones de la misma. Podrás medir parámetros como VSWR, de donde podrás obtener la característica de operación, es decir, la frecuencia donde la antena opera, sintoniza o la región de trabajo de la antena. Si trabajaras, por ejemplo, con un filtro, aplica este mismo concepto y tal como se describe en la imagen. Por ejemplo, el puerto 1 estimula, mide la reflexión, pero también parte de la energía llegará del otro lado. Entonces, puerto 1 excita y con puerto 2 podemos verificar qué frecuencias de operación son funcionales y entonces podremos determinar la región de trabajo del dispositivo. Cuando tú operas con un analizador de redes, el puerto que tú utilices puede realizar la tarea de generar una señal y también medir las reflexiones, ¿ok? Por ejemplo, en una antena, puede que tú realices un parámetro S11, es decir, generamos una señal incidente y medimos los retornos, esto es la reflexión. El parámetro S11 es la comparativa entre reflejados menos incidentes y con ello podremos obtener las características del dispositivo que típicamente serán descritos con una gráfica de impedancia contra frecuencia. Si tú mides un filtro, entonces podrás aplicar una trayectoria que vaya desde puerto 1 hasta puerto 2. Entonces podremos hacer una medición, por ejemplo, S21 o S12. Esto es, haremos una comparación entre la señal transmitida y la incidente. ¿Ok? Esto es generado por puerto 1 o por puerto 2. ¿Y por qué lo medimos así? Porque queremos ver, por un lado, cuánta señal llega del otro lado. Y si yo incorporo, por ejemplo, un S11, puedo ver cuánta de la señal que estamos generando reflexiona, rebota y cuánto atraviesa. Entonces, con ello podemos operar, podemos verificar la región de operación de un dispositivo. También es bien común que cuando ocupas un analizador de redes, obtengas la carta de Smith. Y esta nos va a hablar de la impedancia. Esto es, qué tan bueno o malo es tu acoplamiento y si tienes efectos inductivos o capacitivos en el dispositivo. Si tienes efectos capacitivos o inductivos, son anomalías que entonces debemos cuidar y debemos eliminar, porque entonces van a ser atenuaciones, perturbaciones a las señales que estás enviando. La respuesta pues no va a ser la más adecuada. Entonces, puede que midas eh, antenas, filtros, cables. Cuando son cables, por ejemplo, puedes también sumar una medición que es distancia hasta la falla. Esto es, a qué distancia yo tengo una anomalía. Entonces ya no hablamos sobre impedancia contra frecuencia, sino ya podemos hablar de impedancia contra distancia y saber exactamente dónde yo tengo un problema. Es una tarea que se realiza particularmente con cables para temas de mantenimiento, ¿no? Yo quiero encontrar dónde se dañó o si yo tengo un carrete completo de 300 metros, si está funcionando bien o si recibí pues un producto malo, ¿no? Que si ya cuando lo corte pues no me va a funcionar porque yo posiblemente ahí por ahí tengo una anomalía. Con distancia hasta la falla puedo encontrar exactamente dónde tengo un problema. Los parámetros claves en un sensor de redes son los rangos de frecuencia, el rango dinámico, qué tan ruidoso es y si lo utilizas para manufactura, qué tan rápido será el instrumento. En la siguiente charla realizaremos algunas mediciones, pero lo común
es que cuando tú utilizas un analizador de redes debes de pensar cuántos puertos necesito, cuál es el rango de frecuencia y de ahí determinaremos qué parámetros S obtendremos, ya sea para las reflexiones o para mediciones de transmisión. En la siguiente secuencia realizaremos algunos procesos tanto de calibración como de medición en filtros y otros dispositivos.